Quiero invitarles, mis hermanos, a que abran sus Biblias para que pasemos a dar lectura a lo que será esta noche el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a tener la palabra del Señor en esta noche en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera epístola de San Pablo apóstol a los Corintios. Capítulo 1. Primera epístola de San Pablo apóstol a los Corintios, capítulo 1, del versículo 18 hacia adelante. Búsquenla, cada uno. Ojalá todos participen de la lectura de la palabra del Señor. Bendito el Señor para siempre. Bendito el Señor. Primera epístola de San Pablo apóstol a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 hacia adelante. ¿La han encontrado, mis hermanos? Amén. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Que el Señor nos bendiga a través de la lectura de su palabra. Amén. Bien, mis hermanos, pónganse cómodos y atiendan ustedes la palabra del Señor. ¿No? Como nos hablaba el martes el Señor a través de los labios de nuestra hermana Erika. Si algún hermano se recuerda que nos hablaba el Señor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Hoy nos hablará posiblemente otra cosa. Algo que yo necesito, o que tal vez usted necesita. Que el Señor nos dé su gracia, de su poder, y que esté atento usted a la palabra del Señor. Y encontramos una vez más, mis hermanos, a este gran hombre, gran apóstol, San Pablo, en una de sus primeras epístolas que manda, que envía a los Corintios.
y ya muchas veces lo ha enseñado mi pastor, también sabemos que la ciudad de Corinto era una ciudad bastante corrupta, ¿no es cierto? Era una ciudad muy corrompida por la prostitución y por tantas cosas que allí sucedían. Y en medio de todo esto, el Señor usó al gran apóstol Pablo para constituir la iglesia del Señor. Porque cuando el Señor, hermano, quiere hacer algo, no hay nada imposible para Él. Todo para Él es posible. En los lugares más inhóspitos, en los lugares más, hermanos, donde hay más idolatría, donde haya lo que haya, pero si el Señor decide establecer su iglesia, la va a establecer. Nosotros tenemos aquí en Chile, hermanos, en el norte de nuestro país, la ciudad de los Andes, una ciudad totalmente idólatra. Pero sin embargo, el Señor allí ha plantado hombres que les ha dado el ímpetu, la fuerza y la sabiduría para constituir su iglesia. Porque para el Señor no hay nada imposible. Y usó al apóstol Pablo, hermanos, para formar la iglesia allí en Corinto. Ya le decía, un pueblo demasiado corrupto. Nos habla de 2 cartas que el apóstol Pablo envió, hermanos, a los corintios. Pero sabe que hay una tercera carta según los escritos. Y era tanta la molestia del apóstol Pablo que había, porque habiendo constituido la iglesia, hermanos, como decimos nosotros, se descarrió o se desvió del camino, perdió el norte de lo que era el evangelio, de lo que el apóstol San Pablo les había predicado. Y dice que hay una tercera carta y no fue publicada por la dureza en que el apóstol le habló a ese pueblo de los corintios. Y aquí nos está hablando en esta noche a nosotros la palabra del Señor, a mí especialmente. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y esto es una realidad, hermano. Para el mundo, todo lo que nosotros hacemos, para aquel que no conoce a Dios, todo lo que decimos, lo que hacemos, lo que hablamos, para ellos es locura. Para ellos somos fanáticos. Para ellos somos locos. Pero para nosotros, que el Señor ha hecho una obra en nuestras vidas, que el Señor ha hecho una obra en nuestros corazones, para nosotros, los que ha cambiado el Señor nuestra forma de vivir, para nosotros es poder de Dios. Porque el poder de Dios lo ha hecho, hermano. No lo hizo algún poder humano, lo hizo el poder de Dios. Y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hoy día, la vida actual, los hombres, hermanos, buscan dentro de la palabra del Señor, dentro de la Biblia, buscan encontrar una respuesta para lo que estamos viviendo. Buscan encontrar una respuesta para este cambio climático. Buscan encontrar una respuesta para todo este acontecimiento que está sucediendo, hermano, en este mundo. Pero sin embargo no lo pueden encontrar. No pueden encontrar allí una respuesta. El otro día un gran hombre, un sabio de la NASA, un hombre cristiano que conoce al Señor, hablaba del reloj de Dios. Pero sin embargo, los que están a su alrededor no lo creen. Para ellos no existe. Para ellos es locura. Sin embargo, este hombre decía, este sabio decía que el reloj de Dios estaba marcando los últimos minutos para que se presentara la venida del Señor.
Y los sabios siguen dando vueltas, vueltas y vueltas en su cabeza y buscando soluciones, buscando dónde está el problema para solucionar lo que está sucediendo en el mundo. Y no lo encuentran. Y no lo van a encontrar. No lo van a encontrar porque Dios escondió estas grandes maravillas, estos grandes milagros, estos grandes secretos que Dios tiene aquí, hermanos, que nos ha revelado a nosotros por misericordia, los tiene escondidos de esos hombres. ¿No es grande Dios? Claro que es grande. Claro que es grande Dios. Y es poderoso. Porque cuando yo pensé alguna vez ser hijo de Dios, nunca lo pensé. Nunca pensé poder estar hablando de las maravillas de Dios porque no le conocía. Porque no había nada en mí que pudiera pensar siquiera que existía Dios. Que el Señor los bendiga. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Qué lindo mensaje le entregaba el apóstol Pablo a aquella gente, hermano. Pero, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Allí en el libro en la epístola a los Gálatas está el apóstol Pablo repitiendo y está, hermano, reprendiendo a la iglesia también. Y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó o quién los instó, habiendo conocido, habiendo gustado la palabra del Señor, habiendo recibido milagros de parte del Señor? ¿Quién los instó a volverse de la verdad? Que habiendo comenzado por el Espíritu, terminaron por la carne. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Ahora nosotros, hermanos, nosotros comenzamos, cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos llama, comenzamos una nueva vida. Comenzamos a correr una carrera, comenzamos a recorrer un camino. Y todo es maravilloso, hermano. Y todo es hermoso. No entendimos nada, pero todo es maravilloso. Corrimos. Vamos a la iglesia. Aquí vamos. No sé, no entiendo nada, pero corrimos. Pero pasan los años. ¿Y qué pasa conmigo? Habiendo comenzado por el Espíritu, voy a terminar por la carne. Voy a terminar dándole gusto a mi carne y no estar a cuenta con el Señor. Porque la iglesia de hoy, hermanos, y esto, hermanos, es generalizado. Esto es generalizado. La iglesia de hoy, hermanos, ha modernizado el Evangelio. El Evangelio se ha modernizado a tal punto de que el Señor está totalmente distanciado de las iglesias. Porque hemos cambiado lo espiritual, hermano. Lo hemos cambiado por nuestros propios deseos. Lo hemos cambiado por nuestras propias emociones. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos sentimos la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuántos lloramos por emociones? Que el Señor nos bendiga. El Señor no quiere que lloremos por emociones. El Señor quiere depositar en mí su Espíritu Santo. El Señor quiere depositar en usted su Espíritu Santo. El Señor quiere que echemos la tristeza afuera, hermano. El Señor quiere que cortemos las cadenas. El Señor quiere que desatemos las ligaduras, todo lo que nos ata y que seamos libres para servir al Señor. Porque el tiempo es breve, amados hermanos. Y sintámonos contentos, sintámonos privilegiados de parte de Dios, que haya escondido estos grandes, estas cosas tan maravillosas, las escondió de los sabios para revelarnos a nosotros. Hermanos, cuando el Señor me llamó allí en el sur, hombres sin letra, que no sabían leer ni escribir, pero cómo los movía el Espíritu Santo, cómo lo usaba el Espíritu de Dios, hermano.
hoy día, ¿qué ha pasado? Hoy día en el pueblo de Dios, la mayoría, tenemos educación, tenemos estudios, tenemos una buena educación, pero ¿qué pasa con eso? Le quitamos el lugar al Señor, porque imponimos lo nuestro. Impongo lo que yo sé, pero no dejo que el Señor haga lo que tiene que hacer. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos guarde, mis hermanos, la gracia del Señor en cada uno de nosotros. Y dice el verso 27, mis hermanos: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Mire qué maravilloso, hermano. Qué grande es Dios, hermano. Encontramos en la palabra del Señor, hermanos, el apóstol Pedro. Todos sabemos que era un hombre del vulgo, ¿no es cierto? Vulgar. Un hombre, un pecador. Sin embargo, lo eligió el Señor. Lo eligió el Señor, y a pesar de sus debilidades que tuvo el apóstol Pedro, pero el Señor lo usó en grande manera, hermano. El Señor lo usaba en grande manera. Que falló, claro que falló. Pero yo no tengo que mirar lo que falló el apóstol Pedro. Tengo que mirar que yo no esté fallando, hermanos amados. Porque sin duda que tenemos fallas. Sin duda que tenemos flaquezas, que tenemos debilidades, porque somos humanos. Pero yo tengo que mirar. Yo tengo que mirar de no caer. Porque el Señor hizo esto tan maravilloso en mí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si usted se fija, la gente que trabaja en la televisión, hermano, nunca ellos nombran a Dios. Algunos esporádicamente dicen el de arriba, pero ¿cuál es el de Dios? Nunca reconocen a Dios. Siempre confían en sus estudios, y además no son ellos auténticos, no son reales, son personas pauteadas. A ellos le entregan una pauta: esto es lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer, lo que debes hablar. Son personas pauteadas. Sin embargo, el Señor me dice a mí: no penséis lo que vas a hablar. No penséis lo que vas a hablar, porque yo, en el momento que lo necesite, pondré palabras en tus labios. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántas veces con nuestros jefes en nuestro trabajo tuvimos que discutir? Tuvimos que hablar del Evangelio. Tuvimos que hablar de este Dios maravilloso. Pero ellos no tienen palabras para él. No tienen palabras para él. Porque esto, hermano, no es terrenal. Esto es celestial. Que el Señor nos bendiga. Dios nos guarde. Y qué maravilloso que el Señor lo hubiese escogido a usted, hermano. Que el Señor la haya escogido a usted, hermana amada, para revelarle estos grandes misterios y poder hablar de estas grandes maravillas. Porque ya le digo, no todos pueden hablar. Hay muchos, como dice mi pastor, muchos evangélicos, pero muy pocos los que hablan de las maravillas del Señor. Porque no hay un testimonio, hermano. No hay un testimonio que lo haga fidedigno al cristiano, al Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y nosotros debemos tener ese testimonio. No debemos andar buscando al Señor de un lado para otro. No, yo debo tenerlo. Debe vivir en mí. Debe vivir en usted, hermano. Y créalo, porque no se mire usted, no se mire su condición. Crea que Dios habita dentro de su corazón. Porque Él lo dijo: no habitaré más en templo hecho de manos, de hombres, sino habitaré en el hombre. Habitaré en la mujer que se haya arrepentido, que se consagre, que se santifique, que se guarde para Dios. Allí va a estar su Espíritu Santo. Que el Señor nos dé su gracia.
sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué tenía yo? ¿Qué vio el Señor en mí? ¿Qué vio el Señor en usted? Cuando estaba en los vicios, cuando estaba perdido en el alcohol, cuando yo no encontraba solución para mi problema, cuando estaba a punto de perder a mis hijas, mi esposa, estaba a punto de perderlo todo. ¿Qué vio el Señor en mí? ¿Qué vio el Señor en este hombre alcohólico que decidió llamarlo a sus santos caminos? Bendito el Señor. Bendito el que vive para siempre. Hermanos, si nos ponemos a pensar, pregúntese usted, ¿qué vio, Señor, usted en mí? ¿Qué vio, Señor, usted en mí? Que el Señor nos guarde. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. No peleamos con espada, no peleamos con armas, peleamos con las armaduras del poder de Dios, acorazados con la sangre bendita del Señor. Esas son las armas que nosotros tenemos. Y no luchamos contra sangre ni carne, sino contra potestades. Luchamos día a día con el enemigo, hermano, pero con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. Y esta iglesia, hermano, va a seguir venciendo y peleando batallas y teniendo victorias, porque hemos conocido a un Dios de poder, porque hemos conocido a un Dios grande, hermano. Yo doy una mirada hacia atrás. Estamos cumpliendo 40 años con la iglesia. ¿No es maravilloso, hermano? ¿No es una victoria para nosotros? Que llevamos tantos años junto a mi pastor sirviendo al Señor, y en el camino el Señor ha ido trayendo otros tantos hermanos, hermanas, y sean bienvenidos los que han llegado últimamente, y que tomen el Evangelio del Señor y aférrense a Él, abrácense a Él, sumérjanse en el Evangelio, porque no podemos andar así por encima, no podemos ser tibios en las cosas del Señor. El Señor dice frío o caliente, porque tibio te vomito. Hermanos, sumerjamos en el Evangelio y vamos a disfrutar de grandes bendiciones. Con enfermedades, con dolencias, con carencia a lo mejor de muchas cosas, pero la paz interior no se la quita a nadie, porque la ha puesto el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor, no como el mundo la da, yo la doy. Y es maravilloso, hermano, cuando podemos enfrentar los problemas, las dificultades, con la paz que el Señor nos da. Los médicos a veces nos dan un diagnóstico y nos dicen esto, esto y esto, y mi pastor siempre lo escuchamos decir, los médicos no se equivocan, pero vivimos por la misericordia del Señor. Sobrellevamos lo que los médicos dicen, lo llevamos gracias a la misericordia del Señor. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuántos años? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas semanas? Solo Dios lo sabe. Pero sigo diciendo que he conocido a un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios de poder. Para terminar, mis hermanos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Bendito el Señor. Nosotros somos fuertes cuando tenemos al Señor con nosotros. Mi pastor a mí siempre me enseñó, hermano, que cuando muchas veces me mandó a hacer servicios velatorios, también a hacer servicios fúnebres y también a ungir enfermos. Y mi pastor siempre me decía que orara en mi casa antes de salir y le dijera, Señor, manda a tus ángeles delante de mí para que despejen el camino. Y esa oración me la hice para mis hermanos siempre.
Y esto es verdad, hermano. Y esto es real. Cuando uno va en el nombre del Señor, si pudieran ver algún hermano, una hermana, pudiera ver cómo los ángeles va abriendo camino. Es maravilloso, hermano. Es maravilloso tener con la vista espiritual, ver estas cosas tan maravillosas que nos muestra el Señor, como también nos muestra cosas tan difíciles de poder explicar. Dios nos guarde, Dios nos bendiga, mis hermanos, y esta es la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, y vamos a orar, mis hermanos. Muy bien. Agradecemos, Señor, la vida. Agradecemos también la salud, Señor. Agradecemos, Padre amado, estar acá. Señor, alabando, bendiciéndole, glorificándole su santo y bendito nombre. Señor, pero hay enfermos, Señor, que necesitan sanidad. Padre mío, pedimos en esta hora, Señor. Así como usted libró a mi hermano Carlos, Padre mío. Señor, pedimos por lo demás también. De ellos tenga misericordia, Padre mío. Señor, que el esposo de mi hermana Angélica, Padre amado. Rogamos también que usted trate con él, Señor. Señor, y nos sane para su gloria. Poder de Dios, acompáñanos. Y esperamos el día de mañana, Señor, donde cumplimos 40 años. Señor, qué maravilloso, Padre. Qué grande que usted nos haya mantenido, Señor. Y usted me ha tenido a mí por 40 años sirviendo en esta iglesia como ministro suyo, Padre mío. Y espero que usted me siga acompañando muchos años más, Padre. Acompáñanos ahora, Señor, hasta que cada uno de nosotros hayamos llegado a nuestros hogares bendecidos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria